Bienvenidos a un seminario más del estudio de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 40, al cual le hemos puesto por nombre Las fiestas de otoño en torno al santuario a la luz de la profecía. El estudio de hoy lo vamos a iniciar haciendo énfasis en que las fiestas que estamos estudiando son las últimas 3 fiestas que se celebraban durante el transcurso de un año en torno al santuario terrenal. Recordemos que eran 7 las fiestas que Dios ordenó que el pueblo debía celebrar, las cuales están en orden específico en el capítulo 23 del libro de Levítico. Así que de esas 7 fiestas, que aquí vamos a enlistar nuevamente, en el otoño se celebraban las últimas 3 del año y eran las que mostraban la última fase del ministerio de Cristo en pro de la salvación de los seres humanos. Como hasta ahora hemos estudiado y probado con las Sagradas Escrituras, en cada fiesta estaba prefigurada una acción de Cristo para salvación de los seres humanos. En virtud de que Dios tenía el propósito de darnos a conocer todo el plan de salvación ideado y planeado por el mismo Dios, en donde el protagonista principal es Cristo Jesús y los que pretendan ser su pueblo. Siendo así, estas 3 últimas fiestas, las fiestas de otoño, no son otra cosa más que la simbología de lo que tiene que suceder en los últimos días de la historia de este mundo. Jesús, antes de irse al santuario celestial para concluir la última fase de su ministerio, recordemos que dijo que iba a preparar lugar y luego volvería por los suyos para llevárselos a casa cuando llegara el tiempo del fin. Esto quedó escrito en el libro de San Juan en el capítulo 14. Entonces, en algún momento Jesús saldrá del santuario celestial al término de estas 3 últimas fiestas que nos muestran lo que debe suceder en el tiempo del fin, y entonces Jesús volverá por los que le esperan. En virtud de que las fiestas de otoño eran las 3 últimas fiestas que se celebraban durante un año en el pueblo de Israel, y les señalaban tanto a los israelitas como a nosotros acontecimientos que tendrían que venir en el tiempo del fin. Es necesario entonces que veamos estas últimas fiestas a partir de las profecías que señalaban el tiempo del fin. De modo tal que al estudiar esas 3 últimas fiestas que Dios ordenó que se celebraran, debemos hablar también de temas proféticos para entender y conocer los eventos del tiempo del fin. Es necesario estudiar los temas proféticos que se muestran en la Biblia, porque las profecías bíblicas son las que nos hablan acerca de cómo y cuándo sería el tiempo del fin. Pero antes de estudiar las profecías bíblicas, que son necesarias para entender los eventos del tiempo del fin y comprender mejor cómo se cumplen los eventos en la última fase del ministerio de Cristo en el santuario, hemos querido dar algunas de las razones que la misma Biblia establece para estudiar las profecías, y además la misma Biblia nos aclara para qué nos sirve la profecía. Así que veamos algunas de las tantas razones por las cuales el pueblo de Dios debe conocer las profecías bíblicas. Al respecto, el apóstol Pedro nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice el apóstol Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quedó escrito en la segunda carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1 de esa carta. Aquí Pedro nos está diciendo que tenemos en la Biblia la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es más segura. Incluso dice que la vista puede engañarnos, pero la palabra profética no. Por eso dice así, miren, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Luego el apóstol Pablo dice, no menospreciéis las profecías, sino examinadlo todo y retened lo bueno.
No debe el Hijo de Dios hacer menosprecio por las profecías, sino al contrario, dice Dios, creed en los profetas y seréis prosperados. Pero al estudiar las profecías debemos tener mucho cuidado, dice el apóstol Pablo, porque hay también falsos profetas. Esto quedó escrito por el apóstol Pablo en la segunda carta que le envía a los Corintios. Dice allí en el capítulo 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero el apóstol Juan nos recuerda que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Así lo dijo Jesucristo antes de irse al santuario celestial. Él dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo esto dijo Jesús y quedó escrito por el evangelista Juan en el capítulo 16. Y es que el Espíritu Santo es el que nos enseña todo, dice el apóstol Juan. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También nuestro Dios nos instruyó cómo debe de ser estudiada la Biblia a través del profeta Isaías. Dios dijo que la Biblia se estudia por temas, de manera ordenada. Dice ahí, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Qué cosas tan maravillosas fueron escritas por el profeta Isaías y fueron palabra de Dios que nos instruye cómo debe ser estudiada la Biblia. Así que al estudiar las profecías bíblicas debemos estar orgullosos por conocer a Dios. Así lo dijo el profeta Jeremías. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24. Entonces, al adentrarnos a estudiar las profecías, debemos entender para qué sirve la profecía. El apóstol Juan nos contesta, dice que las profecías sirven para fortalecer la fe de los creyentes a medida que ven el cumplimiento de los sucesos predichos. Leamos cómo lo dijo. Dice Juan, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Esto dijo Jesús y quedó escrito por el evangelista Juan. Además, el apóstol Lucas también nos dice que las profecías nos sirven para que el pueblo de Dios no esté durmiendo, sino alerta, velando en todo momento. Dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y también dice Lucas que las profecías nos sirven para que los hijos de Dios no tengan temor ante las catástrofes de los últimos días, ya que la redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El apóstol Pablo también nos da razones para estudiar las profecías. Él nos dice que las profecías nos sirven para edificación, para exhortación y para consolación de los seres humanos en general y de la iglesia en particular. Y quedó escrito así,
pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Primera de Corintios capítulo 14. También debemos de saber por qué las profecías se nos dan a través de símbolos. Los discípulos en una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y es que Jesús utilizaba un lenguaje simbólico en sus discursos, pero los que le escuchaban le cuestionaban, ¿por qué no dices claramente lo que tienes que decir? Y es interesante la forma en la que Jesús les contesta. Él les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús compara la actitud de quienes no desean estudiar las profecías con la de algunas personas que no tienen ningún interés por las grandes verdades que encontramos en la Biblia. También en otra ocasión Jesús dijo al respecto, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Claramente Jesús nos dice que no debemos insistir en predicar a los que no quieren escuchar. No debemos obligar a las personas a entender el Evangelio porque éste no entrará a su mente nunca por la fuerza. Hay personas que no quieren entender las verdades más preciosas y tampoco quieren que otros las entiendan. Sin embargo, Jesús dice que los símbolos están allí. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, dijo Jesús. Dios envía hambre de la palabra de Dios, dice el libro de Amós en el capítulo 8. Y a los que tienen hambre, Dios les dice a través de Isaías en el capítulo 55, venid a las aguas y comprad sin dinero y comed. Y dice Apocalipsis, el que tuviere sed yo le daré de la fuente. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que quiera venga y tome del agua de la vida. Escrito por Juan también ahora en el Apocalipsis. No menospreciéis las profecías, dijo Pablo. Examinadlo todo y retened lo bueno. ¿A quién se le enseña conocimiento y doctrina? Renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Eso quedó escrito en Isaías en el capítulo 28. Porque tenemos a un Padre que nos ama y porque Dios nunca destruirá sin antes hacer un llamado al arrepentimiento. Hemos pues entendido que Dios a través de la Biblia nos insta a estudiar las profecías, nos invita a conocer y estar atentos a los asuntos proféticos y nos muestra además para qué nos deben servir las profecías. Así que, basados en esa instrucción de Dios y en su indicación, vamos a empezar a estudiar los temas proféticos que nos mostrarán cómo se cumplen las últimas 3 fiestas que el mismo Dios ordenó que se debían celebrar en torno al santuario terrenal. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarnos en la fiesta de las trompetas? ¿Qué es lo que quería Dios enseñarnos con la fiesta de la expiación? ¿Será que hay profecías que nos hablan de las últimas 3 fiestas que Dios ordenó celebrar, llamadas las fiestas de otoño? Estas preguntas y las que surjan, las iremos resolviendo a medida que vayamos avanzando en el estudio. No te pierdas los siguientes capítulos. Por hoy, te agradecemos tu presencia en este canal. Y si te gustó este capítulo, te invitamos a que nos regales un like. Te invitamos a que te suscribas y a que compartas estos temas, porque así colaboras para que más hijos de Dios conozcan estos temas, que seguramente están deseosos como tú y como yo en conocer el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.